Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a hablar sobre los valores booleanos en Python. Ya sabemos la importancia que tienen en el desarrollo de las aplicaciones, no solo en Python, sino en cualquier tipo de lenguaje de programación. Su uso es variado, pero nos permite, ante todo, establecer la validación tanto de expresiones como de algunas sentencias. Entonces, en este tutorial nos vamos a encargar de entender su uso y las diferentes formas de obtener valores booleanos. Ya sabemos que los únicos dos valores booleanos que podemos obtener son true para verdadero y false para falso. En programación a veces se hace necesario saber si una expresión es verdadera o falsa. Debemos tener en cuenta que una expresión representa un valor. Cuando evaluamos una expresión, obtenemos un valor true o false. Cuando comparamos dos valores, la expresión es evaluada y Python retorna un valor booleano. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a evaluar estas dos expresiones. 50 menor que 20 y vamos a ejecutar. Nos retorna un valor false. Vamos también a evaluar 28 igual a 25. Nos retorna false. Y por último, vamos a evaluar 5 menor que 10. Nos retorna true. Vemos en estos tres ejemplos la posibilidad de evaluar de forma directa, es decir, lo estamos haciendo directamente en el método print y observamos que nos devuelve las dos únicas opciones que nos puede ofrecer un valor booleano, true o false. También sucede que a veces ejecutamos una condición. Por ejemplo, vamos a tener dos variables, x igual a 525 y y igual a 380. Entonces vamos mediante la sentencia if a evaluar esta condición. Entonces si x es mayor que y. Con los dos puntos terminamos la sentencia if para ingresar en el primer bloque. Esta sentencia if la vamos a ver más adelante en un video dedicado a las sentencias de control. En cuanto a los bloques de programación, les voy a dejar en las tarjetas un video al cual pueden acceder para comprender cómo se crean bloques de programación en Python. Entonces, prosiguiendo con este ejercicio, entonces, si se cumple la condición, o sea, si esta comparación o esta evaluación retorna true, se ingresa al primer bloque de código. Entonces diríamos que x es mayor que y. Y para la parte false lo vamos a hacer mediante else. Esta sentencia retorna la parte falsa en esta comparación. Entonces, aquí en este bloque estaríamos diciendo que y es mayor que x. Vamos a ejecutar hasta allí.
Entonces, como X es mayor que Y, entra al primer bloque de código. Vamos a variar y vamos a decir que X es igual a 25. Vemos que entra en el segundo bloque de código. Es decir, se han retornado tanto el true como el false en cada uno de los ejemplos propuestos. Como se puede observar, Python nos permite evaluar valores y variables. Mediante la función bool se pueden evaluar cualquier valor. Lo podemos observar a continuación en estos dos ejemplos donde vamos a evaluar tanto un string como un valor numérico. Utilizaremos para ello el método bool dentro del método print. El método bool se va a encargar de hacer la evaluación. Por ejemplo, tenemos París y vamos a ejecutar allí, nos devuelve true. Ahora vamos a evaluar un valor numérico. Y también nos devuelve un valor de true. De la misma manera que evaluamos valores, también podemos validar variables. Entonces, tenemos, por ejemplo, la variable ciudad. Tenemos allí Barcelona y la variable valor pone el número 1500. Vamos a utilizar el mismo método bool, pero aquí vamos a incluir como parámetro el nombre de la variable. Nos permite también obtener un valor booleano. Y vamos a evaluar a continuación la variable valor. Efectivamente, también se hace una validación utilizando nombres de variables. Un aspecto importante en la programación es conocer en lo relativo a los valores booleanos, saber qué tipos de datos nos pueden retornar valores verdaderos o valores true. Podemos empezar hablando de los string. Cualquier string retorna true a excepción de que esté vacío. Por ejemplo, tenemos la cadena con la palabra Cali. Si validamos obtenemos un valor de true. Otro valor que nos puede retornar verdadero es cualquier número excepto el número 0. Entonces vamos a imprimir y vamos a validar. Por ejemplo, el número 123 nos retorna true. Vamos a validar, por ejemplo, un valor negativo, -1, retorna true. Vamos a validar, por ejemplo, un número flotante, por ejemplo, 17.78, nos retorna true. Y también otros que nos pueden retornar valores verdaderos son todas las listas, tuplas, conjuntos o diccionarios, a excepción de que estén vacíos. Entonces, por ejemplo, vamos a validar
una lista que tenga nombres de ciudades, por ejemplo, Cali, Barcelona, Medellín. Y vamos a validarla hasta allí. Nos retorna true. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con una tupla, donde tengamos, por ejemplo, frutas, pera, manzana, mango. Y validamos hasta allí, nos devuelve un valor verdadero. Ahora analicemos qué valores nos retornan un valor falso o falso. Dijimos que cualquier cadena vacía. Entonces vamos a evaluar una cadena vacía. De igual manera, cuando hablamos de los números, dijimos que el número 0 retorna un valor falso. Entonces vamos a evaluarlo. Efectivamente, el valor 0 también retorna un false. Dijimos también que las listas vacías. Entonces, evaluemos, por ejemplo, una lista vacía. Retorna false. Evaluemos ahora, por ejemplo, una tupla. También retorna un valor de false. Adicional a ellos, pues podemos también evaluar el mismo false. También lo podemos obtener con none. Nos devuelve un false. Entonces, ya aquí hemos analizado las posibilidades para obtener valores verdaderos y valores falsos. Durante el proceso de elaboración de código, también a veces se hace necesario definir funciones que nos permitan realizar validaciones. Entonces, esas funciones propias también pueden generar valores que retornen tipos booleanos. Entonces definamos una función que la vamos a llamar prueba y que nos retorne true. Vamos a utilizar esta función. Entonces, con la sentencia if vamos a hacer esa validación. Entonces, si prueba, entonces que imprima, por ejemplo, verdadero. De lo contrario, que imprima falso. Vamos a ejecutar allí y nos damos cuenta que como la función que hemos definido retorna true, pues entra en el primer bloque de código de la validación. Si retornara false, entraría en el segundo bloque de código. De igual manera, así como creamos funciones que permiten retornar valores booleanos, Python también tiene funciones que nos permiten retornar valores booleanos.
Por ejemplo, vamos a utilizar una variable que vamos a llamar ciudad y vamos a incluir Medellín. Entonces vamos a imprimir una validación que nos permita retornar un valor booleano. Y eso lo logramos con el método isApper, uno de tantos. Entonces vamos a hacer la validación. Nos retorna true porque está validando que efectivamente la variable ciudad contiene un nombre de una ciudad en mayúsculas. Otra función que podemos mencionar es isInstance. Por ejemplo, tenemos la variable f con el número 1500. Y entonces vamos a validar si esta variable es una instancia de un entero. Efectivamente, nos retorna true porque 1500 es un entero. Por ejemplo, si no fuera un entero y validáramos allí, nos retorna valor false. Entonces, tenemos allí las diferentes alternativas y algunos usos donde podemos obtener valores booleanos.